Mesa 15 minutos. Gracias a Arturo Ávila, diputado de Morena, Jorge Triana, vocero del PAN, por estar aquí. Buenos días a los dos. Muy buenos días, un gusto, Azucena, muchas gracias. Gracias. De Gibran Ramírez, pues no hemos sabido nada. Espero que todo esté bien, querido Gibran. Si nos estás escuchando, pues envíanos una señal, por favor. Despiértate. ¿Tú crees? No creo. Y Federico Doring está en Washington, D.C. Sí, ¿no? En un congreso internacional. Bueno, a ver, Fobaproa contra Teuchitlán. ¿Eso es de lo que se trata? ¿Un distractor, Arturo? ¿Esto es de lo que se trata todo? No, a ver, ¿cuál distractor? La realidad es que la oposición, que no tiene agenda política, que tiene muy malos voceros, el partido del cártel inmobiliario, el partido Acción Nacional. Aquí tienes enfrente al vocero. A uno de ellos, son varios, Max Cortázar es el que coordina este cuarto de guerra, donde están todas y todos ahí, bueno, todos, porque son tan machistas que no tienen mujeres dentro del cuarto de guerra, pero está Federico Doring, está Triana, está también ahí metido Jorge Romero, por supuesto, el líder del cártel inmobiliario. ¿Quién más? Y cada semana... y Damián Cepeda cuando lo invitan, porque es de los relegados, ¿no? Y entonces, cada semana dicen, ¿qué hacemos? Porque no tenemos ni proyecto de nación, no tenemos ningún discurso, no tenemos proyecto, no tenemos, nada. Y entonces se les ocurrió decir, pues vamos a buscar a Ernesto Zedillo, porque estos son cabilderos del extranjero también. Pero buscar Zedillo. Sí, pues son el PRIAN, a ver. A ver, lo acaban de reafirmar además. Hace unos meses tú tuviste aquí a Jorge Romero, que te decía, Azucena, te juro que nunca más iremos junto al PRI, te lo prometo, bueno, te lo no decía. Tanto, no ¿Y tanto. qué pasó? Sí, ¿Y qué pasó en Durango? Volvieron a confirmar esta alianza. No, como buenos políticos esta gran alianza. Ellos son referentes de Alito Moreno, y en esa lógica, lo que te quiero decir es que han designado un nuevo vocero. Pero además un vocero terrible, Azucena. ¿Quién es? Un vocero que simple y sencillamente pues ha sido uno de los peores presidentes de la historia de México. Bueno. Y en esa lógica, ¿no? Ahorita vamos a entrarle un poquito a más temas, pues ellos se sienten muy bien representados, ¿no? Una oposición de pena, la verdad, ¿no? De pena. A ver, Jorge, ¿es Ernesto Zedillo su vocero? Bueno, a ver, primero, yo lo que lamento mucho es que al vocero de Morena no lo inviten a ninguno de los 1000 war rooms que tiene Morena, porque no hay uno solo, están tan divididos y tan peleados que tiene uno a Dan Augusto, otro Monreal, tiene otro la presidenta de la República, otro Andy López Beltrán, otro el cártel de Jalisco Nueva Generación. No lo invitan a ninguno, ni al del cártel de Jalisco Nueva Generación. Eso habla bien de él. No lo invitan a ninguno, lo excluyen, ¿no? ¿Cuál del cártel Jalisco, Jorge? Pues es que son lo mismo, son lo mismo. Pero bueno, son los inventos de Jorge. Pero vamos a lo importante. Cabilderos del extranjero, los que se acaban de aliar con el Partido Comunista de Cuba para llevar a cabo un encuentro democrático, porque son partidos progresistas. ¿Un encuentro democrático con Cuba? Bueno, pues mandaron a su secretaria general a hablar con Díaz-Canel para cerrar un acuerdo, pasarse el chicle con los comunistas de Cuba. No lo digo yo, lo anunciaron, hay un boletín de prensa que mandó Morena. Pero a ver, vamos a la parte importante. A ver, y lo digo abiertamente, yo no tengo por qué defender a Ernesto Zedillo, que se defienda él solo de lo que se tenga que defender. Aquí no venimos a defender absolutamente a nadie, no es vocero de absolutamente nada, por lo menos nuestro no lo es. Pero sí me llama la atención el tema del Fobaproa, que podríamos debatirlo durante horas. Uh-huh. Fíjate, se solicita una comisión especial para el Fobaproa, sí, pero votan en contra la conformación de una comisión especial para Teuchitlán. O sea, fíjate nada más las prioridades que tienen. A ver, cuéntame eso, Arturo, ¿está bien a favor del Fobaproa? ¿Y por qué no en Teuchitlán una comisión especial de la verdad? A ver, lo que se ha pedido, y han sido iniciativas de legisladores que tienen toda la libertad para hacer comisiones si quieren hacer comisiones, lo que se ha pedido es analizar más bien cuál fue la gestión que tuvo Ernesto Zedillo, ¿no? Estamos hablando, fíjate, de 552 mil millones de pesos. Ajá. Que pagaste tú, Triana, que van a pagar tus hijos, tus nietos también, ¿no? Fue uno de los mayores fraudes financieros de la historia de México. ¿Te puedo preguntar imagínate, algo? Imagínate, Azucena, convertir la deuda pública, la deuda privada, la deuda de unos banqueros, la deuda que se inició incluso a través de una crisis severa, en deuda pública. O sea, fue un desastre que hoy tiene que revisarse. Dentro de algunos días se va a dar a conocer con mucha claridad qué o cuál fue la opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto a esto
¿Al que Fobaproa? al Fobaproa. En ese momento, ¿no? Y se Ah, habló ya. de corrupción, Ajá. y se habló, por supuesto, de discrecionalidad, se habló de tratos privados Sí, para favorecer a todo, algunos sí. empresarios, Sí, se habló incluso de que algunos bancos fueron saneados con la compra de la deuda Sí. pública y después fueron Y vendidos, algunos empresarios ya también. saneados. Es decir, es de tal cinismo el alcance. Sí. ¿Y por qué tiene importancia? Porque de pronto sale Ernesto Zedillo, como si fuera un gran demócrata, a criticar las políticas públicas de este gobierno, incentivado por la oposición, ¿no? Motivado por la oposición, cuando es el presidente del autoritarismo, es el presidente de la corrupción, es el presidente, autoritarismo? sin duda, por supuesto, ¿Zedillo? dejó, a ver, hay que recordar a Acteal. Okay. Estamos hablando de la muerte de mujeres indígenas, a esos que ustedes desprecian Pues, ¿cómo tanto, por te supuesto. Bueno, a ver. Estamos hablando de... No, déjenme terminar rápidamente, agregar esta parte A nada ver. más, ¿no? A ver, La privatización también de los trenes de pasajeros, apostándole a que nos iba a ir mejor, ¿no? Y solo hasta ahora, hasta el gobierno de la transformación, estamos recuperando los trenes de pasajeros. Así Bueno, es que, se acabó. mal vocero, Triana, mala decisión otra vez del cuarto de guerra, A ver, en donde Jorge. ustedes sí participan. Bueno, también lamento mucho que siempre me manden al vocero de Morena a la guerra sin fusil, porque no lo mandan con información adecuada. A ver, dicen que es autoritario Ernesto Zedillo, entonces, ¿por qué está en el gabinete el secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo? Esteban Moctezuma, primero lo pusieron como secretario de Educación Pública, después lo pusieron, y sigue siendo nuestro embajador en Estados Unidos, el secretario de Gobernación de Zedillo, cuando sucedió lo que acabas de decir, lo de Acteal. Están avalando a Acteal, son cómplices de Acteal, ustedes son cómplices de Acteal y de Aguas Blancas, de todo lo que está sucediendo. No solo eso, pusieron como secretario de Salud como canciller, al secretario de Salud de Ernesto Zedillo. Si hubiera gobernado tan mal, no lo hubieran ratificado en ese cargo, caray. Juan Ramón de la Fuente, son los verdaderos incongruentes. Ahora, Andrés Manuel López Obrador endeudó al país por el monto de 7 Fobaproas. 7 Fobaproas. Punto número 1. Punto número 2. Lo que sean la sangría que ha provocado este gobierno corrupto de Morena. Con Américo Villarreal, Ricardo Peralta, con Mario Delgado, con todos los involucrados en el huachicol fiscal, es también de 500 mil millones de pesos. Es un Fobaproa entero. Lo que se han robado estos señores en 6 años, un récord. Ahora, si queremos hablar de Fobaproa, preguntémosle a Patricia Armendáriz. Durante esta crisis, ella era la vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, encargada de fiscalizar estos asuntos. Preguntémosle a Alfonso Romo, acusado por Andrés Manuel López Obrador en su libro No, y directamente. en una entrevista también. En una Ajá. entrevista de ser beneficiado directamente. A Raimundo Gómez Flores, el señor padre de Altagracia, que es una persona que me parece, insisto, me parece una buena abogada y un perfil muy equilibrado de Claudia Sheinbaum, pero Raimundo Gómez Flores, ex senador del PRI, fue beneficiado del Fobaproa, se quedó con la empresa Dina, armadora de vehículos y de camiones. Es un político que se hizo empresario gracias al Fobaproa. Preguntémosle al Arturo Saldívar, que era abogado de varios banqueros de los que se está quejando en este momento Arturo. Preguntémosle a Ignacio Mier, vicecoordinador de los senadores de Morena, ¿no?, que votó a favor del Fobaproa, y preguntémosle también por ahí a Miguel Ángel Navarro, gobernador morenista del estado de Nayarit, por el Fobaproa. Los especialistas en Fobaproa, Arturo, están en tu partido, en el partido que defiendes. Ustedes son cómplices de todas las fechorías que hubo con Zedillo. Ustedes son cómplices porque tienen en su gabinete, y lo ratificaron por 2 sexenios, al secretario de Gobernación y de Desarrollo Social de Ernesto Zedillo, de nombre Esteban Moctezuma. A ver, Y no tienes Arturo, nada que decir de eso porque no hay argumento válido. Fíjate. Te mandan a la guerra sin fusil. Fíjate que yo escuché esa entrevista de Alfonso Romo, donde el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador habla del beneficio que tuvo Romo y sus empresas con el Y luego lo hizo Fobaproa. jefe de oficina. Ajá. Y asesor de empresarios, etcétera. Patricia Armendáriz, cierto. Arturo Saldívar, Altagracia, bueno, la hija, pero las empresas, pues, son de su familia. ¿Cómo se puede justificar esto? De ninguna forma. A ver, lo que te Ahí quiero está. decir es el responsable del Ejecutivo era Ernesto Zedillo. No, sí, está bien. A ver, sin duda. Pero El que ustedes tomó tienen a Saldívar, defensor de algunos banqueros, el que ¿no? tomó la Sí, determinación. de los más a ver, importantes. si quieres hablar de defensores de empresarios, a ver, queremos meternos ahí, perfecto, Sí. metámonos ahí. Dale. Fíjate, hay un personaje que, por cierto, se fue a Harvard a burlarse de las mexicanas y los mexicanos, Ortiz Mena, un exministro, ministro. Todavía administra. Este joven, ¿no? o este señor, que fue miembro del gabinete de Felipe Sí. Calderón, ¿no? Fue el único mérito que tenía para ser ministro, ¿eh? ¿Sabes ¿Qué cargo tuvo en el gabinete? ¿Cuántos recursos
le condonó a los empresarios como ministro de la Suprema Corte 300,000 millones de pesos. Pero eso que tiene que ver con... ¿Cómo que qué tiene que ver? Tú que estás hablando de Saldívar, pues te pongo un ejemplo de la derecha y me parece importante pero decirlo. no está en el gobierno. Pero es ministro y condonó cualquier cantidad de recursos. Pero Saldívar está en el gobierno. A ver, estamos hablando de temas completamente distintos. Siento que no. Pues no, que es lo mismo. No, es que hay una narrativa de comunicación que construyen. No empieces a sí que construyen, no te estoy acusando, bueno. Estoy acusando a la acusas, oposición sí. y a algunos periodistas despistados que le compran la narrativa de comunicación a la oposición. No estoy hablando de ti, tú sabes que yo te diría con el cariño y la amistad que nos tenemos tú y yo siempre, pero sí hay una realidad. Estos son unos miserables que todo el tiempo... ¿Defendió no a banqueros en el FOBAPROA? No lo sé. Está en el gobierno. Entonces, a ver, no ¿tienes las pruebas tú de que defendió banqueros en el FOBAPROA? Pues tienen las pruebas. Sí, por supuesto que sí. Pero fíjate lo que hicieron. Por supuesto que sí. Acabas de afirmar y le acabas de preguntar a Triana. Claro que lo tengo. Ahí está. Sí. Solo que el debate no es conmigo. Pues vengan a la mesa con las pruebas la próxima vez. No vengan a aventar temas al aire. ¿Por qué la próxima vez? ¿Por qué esperarnos a la próxima vez? Porque fíjate, Triana, lo que ha hecho todos los debates que he sostenido en esta mesa es decir mentiras. Una tras otra. Primero dijo que yo era dueño de Massive Caller. ¿Y no? Falso. ¿No? Segundo, dijo que yo tenía un yate. Falso. ¿Y no, tampoco? Tercero, dijo que yo me había tomado una foto con el abogado de un narcotraficante y aquí tuvo que demostrar y tuvo que desdecirse de la falsedad que había aventado. Este señor no tiene ni siquiera palabra. Lo que dice son mentiras. Entonces, pues quieren que debatamos mentiras, pues debatimos mentiras, pero es muy complejo debatir mentiras con una persona que se presenta en la conversación. 9 de la mañana en punto, seguimos atentos en el Vaticano, en donde pues se está pasando todo y nada. Entonces estamos atentos a la fumata, a la tercera fumata, y a ver si es blanca, si es negra. Ya lo estaremos viendo, pero bueno, aquí en este lado de la pantalla, está la imagen de la chimenea de la Capilla Sixtina. Y aquí conmigo en el estudio, Arturo Ávila y Jorge Triana. Bueno, FOBAPROA requiere una investigación. A ver, Jorge, tú no eres del PRI. No. Ernesto Zedillo es del PRI, el 94 gobierno priista, etcétera. ¿Cuál es tu postura respecto al FOBAPROA? Bueno, a ver, primero, antes de darte mi postura, que la voy a dar de manera muy concreta, sin rodeos, sin rollos, sin irme ahí por las ramas, el despacho Saldívar, Lelo de la Rea y Asociados fue contratado por 17 bancos para litigar sus asuntos. Su despacho, dije, fue contratado. Llamado Saldívar, Lelo de la Rea, que es como se apellida. ¿Ya qué se dedica un despacho? ¿Me dejas terminar? No, pues es que está cañón. Bueno, yo estoy sosteniendo, lo que quieras, yo estoy sosteniendo que defendió bancos en la época del FOBAPROA. Fíjate nada más, 17 bancos que litigaron en contra tanto de la Auditoría Superior de la Federación, en contra de los resultados que tanto van a presumir la presidenta Claudia Sheinbaum para sacar su nueva caja china, como en contra del propio IPAP, para que pudieran quedarse con el dinero. O sea, un villano del FOBAPROA, de los personajes más siniestros del FOBAPROA, es el señor Arturo Saldívar, y lo tienen en Morena. Por cierto, otra flamante adquisición de Morena, Javier Corral, votó a favor del FOBAPROA. Ustedes votaron a favor del FOBAPROA porque ustedes, a lo que ustedes llaman, a lo que ustedes, fíjate, a ver. ¿Dónde estaba y dónde está ahora? Aquí ya te... A ver, déjame terminar, Arturo. De forma muy distinta. Arturo, yo no interrumpí. Déjame. No te das cuenta que la gente de Morena tiene una disfunción cognitiva para no dejar terminar de hablar. Tiene un problemita. A ver, punto número uno. Adelante. Aquí ya demostré que tildan de autoritario a Zedillo y se dieron el lujo de contratar a su secretario de Gobernación. Lo acusan de aguas blancas y lo acusan de varios actos atroces, por supuesto condenados por nosotros en su momento, y lo tienen ahí y no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. La cantidad de personajes que hoy son morenistas y López Obradoristas y que estuvieron involucrados en este asunto es impresionante. Ahora, hay que distinguir. Una cosa es el rescate de los ahorros de la gente, ¿sí?, donde podemos debatir largo y tendido, y mira que sé del tema, mi querido Arturo, ¿sale? Podemos debatir largo y tendido, y otra cosa son los fraudes y los excesos que se dieron alrededor del FOBAPROA. De esos fraudes y de esos excesos, uno de los responsables es el abogado
Saldívar, que defendió banqueros. Otra es Armendáriz, que era la responsable de auditar. Otros son las empresas beneficiadas del señor Padre de Altagracia, un ex senador del PRI, y además votaron a favor de que la deuda privada se convirtiera en pública. Por lo menos 3 personajes de Morena en este momento acreditados. No hay manera de defender esto, Arturo. El debate del Fobaproa lo tienen perdido porque ustedes son parte fundamental del Fobaproa y además han endeudado a este país con 7 Fobaproas y además se han robado 500,000 millones de pesos en huachicol fiscal, dicho por Pemex. Oye, Arturo, déjame preguntarte, hay una propuesta del PRI, del diputado Rubén Moreira, que dice, quítenle los fondos al Fobaproa y se acabó. ¿Por qué no la aceptan? Es una trampa. A ver. Es obvio que la política económica necesita instrumentos financieros coherentes. ¿Para qué? Para tener ingresos, para tener una balanza comercial sana, para tener una deuda pública sana también. Es una trampa, porque estos son cínicos, son súper hipócritas. Fíjate, identifican 4 o 5 casos de gente que incluso estuvo con ellos en ese momento, pero lo que no te dicen es que el principal operador o los principales operadores del Fobaproa fueron Diego Fernández de Ceballo y Manuel Gómez Montt. Sin duda, ellos estuvieron metidísimos. Gómez Montt. Pero déjame decirte algo, no solamente Fernando Gómez Montt, pero no solamente eso. Estos tipos, ¿no?, eran operadores logísticos de la gran cantidad de negocios que se llevaron a cabo en ese momento. Y entonces hoy llega Triana y saca 3 o 4 nombres sin ninguna prueba, No, pues ahí está. Estoy dando todas. Que un despacho fue contratado por unos empresarios, ¿bajo qué circunstancias? ¿Qué es lo que estaba defendiendo? Bueno, yo creo que no, o sea, no vamos a salir de este círculo, ¿no? Es que no es un círculo, es que nos salimos cuando no les conviene. No pluralices, por favor, te lo pido. Lo que estoy diciendo es no. Lo que tú dices es no, porque ya no es ese momento. Lo que dice Jorge es, estuvieron ahí y ahora los tienen ustedes. Lo que yo digo es que los únicos responsables del Fobaproa se llaman Acción Nacional y el PRI, hoy aliados. Si de incongruencia queremos hablar, pues pregúntales a ellos. Decían que el PRI era su peor enemigo, y hoy ¿con quién están aliados? ¿Con quién se reúnen? ¿Quién participa en el cuarto de guerra? Alito Moreno. Es más, ¿sabes cómo le dice Triana a Alito Moreno? Le dice líder, mi líder, le dice. No es cierto, mi líder, le dice. Entonces, ay, ¿es cierto eso? No, hombre, por supuesto que sí. ¿Jorge? ¿No? Bueno, se le va la voz, no puede ni decirlo, sabe que sí. Voy a responder a este cúmulo de insensateces y sandeces del vocero del narcopartido Morena. A ver, primero, no le digo líder a nadie, absolutamente a nadie le digo líder. O sea, ¿ni al del cártel inmobiliario? A nadie le digo líder, a nadie, absolutamente. Eso lo hacen los de Morena porque tienen un sistema vertical de toma de decisiones. No me moreno confundas, no, yo no soy así. A ver, vamos por partes. Por supuesto que tuvimos que aliarnos con el PRI en 2 elecciones. Imagínate cómo está el asunto, cómo está el estado del país, ¿no? Que tuvimos que aliarnos con nuestro partido antagónico porque había alguien que está destruyendo sistemáticamente a México. La Unión Soviética se tuvo que aliar con los Estados Unidos porque había alguien que se quería apoderar del mundo, que era Hitler. Me parece que son alianzas completamente naturales. Nosotros nos reservamos nuestro derecho de hacerlas a nivel federal. Sin embargo, a nivel local, cada estado tomará una decisión. Hace rato dijiste una mentira enorme diciendo que aquí se habían negado las alianzas, lo cual es completamente falso. Pero yo nada más quiero cerrar con este asunto. A ver, el gobierno de Morena, y el anterior, los 2 pisos, están llenos de cedillistas. Es más, hasta la palabra bienestar le copiaron a Zedillo. Zedillo y Morena son uno mismo, y en lo peor que puede haber, que es en los fraudes del Fobaproa, en el caso de Aguas Blancas, en los casos que acabas tú de mencionar. No contestas lo que no te conviene. ¿Por qué está en el gabinete de Claudia Sheinbaum en este momento el secretario de Gobernación de Zedillo? ¿Por qué está en el gabinete de Claudia Sheinbaum el secretario de Desarrollo Social de Zedillo? ¿Y por qué está en este momento el secretario de Salud de Zedillo en el gabinete de Claudia Sheinbaum? Esos temas no los tocan. Critican el pasado, critican que estaba mala salud, que no había combate a la pobreza, que el neoliberalismo, que la economía, pero meten a todos los responsables de lo que ustedes mismos acusan a su gobierno. Es más, lo pongo aquí rapidísimo.
hay una persona a la que hace 2 años querían meter a la cárcel por vínculos con el crimen organizado y hoy lo hacen director del metro en la Ciudad de México. Hoy lo hacen. De ese tamaño es su incongruencia. Era panista. No tienen, era priista. No, bueno, es lo mismo. Era priista. Priista. PAN y PRI es lo priista. mismo. Por eso te confundes, Azucena. Son lo priista. mismo, priista, exactamente Son lo mismo y ahora ya es lo mismo que ustedes. Son lo mismo, ya viste. Ahora ya Son es lo lo mismo mismo que ustedes. Son A ver. exactamente lo mismo. A gente que querían meter a la cárcel como Yunes, luego lo tienen ahí de presidente de la Comisión de Hacienda. A Murat, que los perseguían y que decían que era lo peor del mundo, ya se pasan el chicle con él porque ustedes acuñan la peor escoria de lo que ustedes mismos llaman el PRIAN. Con esta frase concluyo. Adelante. Me recuerdan a los cerdos en la rebelión en la granja de Orwell. Los cerdos odiaban a los humanos, los detestaban y terminando emulándolos en su forma de hablar, de caminar, de vestir. Ustedes odian tanto al PRIAN que ya se convirtieron en el PRIAN. Y si me permites, en la escoria del PRIAN. Nosotros tiramos la basura y ellos la recogen todos los días. Son nuestros basureros, nuestros recicladores. Es increíble, ¿no? Que la basura hable de basura, ¿no? Fíjate, viene a hablar terriblemente mal del PRIAN. Hay un absoluto reconocimiento y lo acaba de hacer en esta lo acaba de hacer en esta mesa de que son el partido más detestado por el pueblo de México. No es casualidad, Triana, que hoy 8.5, escúchame bien, 85% de las personas en este país aprueben la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. No es casualidad que la última encuesta que publicó el Universal y que preguntaba con toda claridad, si hoy fueran las elecciones para diputados, ¿por quiénes votarían? Un aplastante 54% por nuestro movimiento, por Morena. Después, ahí muy abajo, muy abajo, Movimiento Ciudadano con 10 puntos. Seguido por el PRI, por su hermanito, ¿no? Con un 9%. Y ustedes, en el fondo, en el basurero de la historia, con un 7%. Son parte del pasado, Jorge. Son parte del gobierno que ya no quiere ver la gente. Son parte de las mentiras que ya nadie comparte. Tú vienes a esta mesa completamente desacreditado. Nadie les cree. El líder de su movimiento, ni más ni menos que el líder del cártel inmobiliario, de un esquema de fraudes, de corrupción realizado en la Benito Juárez. No, él siguió, nada más voy a concluir. Cuando tú vienes a esta mesa a hablar de nosotros, se te olvida hablar que nosotros sacamos de la pobreza 9.5 millones de mexicanas y mexicanos. Se te olvida decir que nosotros creamos los programas de bienestar y los elevamos a nivel constitucional, esos que ustedes votaron en contra y que hoy favorecen a 1 de cada 4 familias. Se te olvida decir que hemos aumentado el salario mínimo en un 135%, lo que ustedes jamás hicieron porque decían que si se aumentaba el salario por encima de la inflación quebraba este país y les demostramos que era lo contrario. Les demostramos también que los jóvenes, a los que ustedes despreciaban, a los que les decían ninis, ¿te acuerdas? Así les decían, nosotros los incorporamos a la actividad productiva, más de 10 millones de jóvenes incorporados. 55 segundos para Jorge y luego cambiamos de tema. Cierro nada más con esto. Bueno, pero es que te vas a acabar el Pero allá afuera, el pueblo de México ha hablado y habla. Está bien. A ver. ¿Quieres hablar ahora o lo dejamos para la próxima? Porque, a ver, dale. Nada más lo único que quiero decir en este momento es que es bien fácil venir a hablar del pasado, del brazo de Manuel Bartlett, del brazo de Ignacio Valle, funcionario público desde Díaz Ordaz, cómo no se les cae la cara de vergüenza, autor del fraude de Conasupo y de Segalmex. Es bien fácil venir a hablar del brazo de Hertz Manero, operador de la Operación Cóndor, de la guerra sucia que asesinó gente de izquierda. No voy a hablar de lo que tú quieras. Es bien fácil venir a hablar del pasado en este momento cuando ustedes representan lo peor del pasado cercano, intermedio y lejano de este país. No voy a hablar de lo que tú quieras. Es bien fácil venir a hablar del pasado cuando el pasado se llama Morena. Regresamos. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula. Con 15 minutos seguimos atentos a lo que pasa en el Vaticano. Son las 9:15 aquí en México, 5:15 en Roma y bueno, pues no hay novedades respecto a la elección del Papa, el sucesor de San Pedro, tras la muerte del Papa Francisco. Seguimos atentos, por supuesto, y en cuanto haya alguna novedad, vamos de inmediato hasta allá. Volvemos aquí a la mesa, Arturo Ávila, Jorge Triana. A ver, los lineamientos de Morena. Se habla de... Todo tenía como un destinatario, ¿no? A mí me parece, Jorge. A ver, lo de los aviones privados... Pues Monreal con el helicóptero, Andrea con el helicóptero,
de las Fuerzas Armadas, luego Noroña con sus viajes VIP y con las camionetas machuchonas, como decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, nepotismo, pues, ¿tú crees que lo de Luisa María Alcalde es nepotismo? Es que no termino yo de una definición concreta de tener. A mí me parece que lograr ubicar a 9 parientes en primer grado en el gobierno, pues es un grave caso de nepotismo. Pero no solo, déjame concluir todo, pero no es el único caso. Está el caso de los Tadei, son clanes. El caso de los Romero Oropesa, que tiene 12 funcionarios en el gobierno. Está el propio Adán Augusto López Hernández, los Monreal, no se diga, todos tienen, o sea, son clanes familiares. O sea, los Monreal me queda claro que si se va el gobernador y llega otro Monreal, pues, por Dios, ¿no? Evelyn Salgado en Guerrero, si llega el papá, bueno, pues qué descaro. San Luis Potosí, que Gallardo, que si la esposa y el esposo, bueno, pues también. En el caso donde hay tantos apellidos alcalde en la estructura de Morena e incluso en el gobierno, ¿qué opinas? A ver, yo creo que cada persona tiene todo el derecho del mundo de buscar un espacio de participación política con sus propios méritos. Uh-huh. Lo que sí suena un poquito ilógico, y no quiero particularizar ningún caso, es que haya tantas personas de una misma familia. Me niego a pensar que haya una persona que se apellide de forma diferente y que no pueda ocupar un cargo incluso con más eficiencia de alguien que se apellide alcalde. Me niego. Debe haber muchos casos, o Batres, o Monreal, o López Hernández, o cualquiera. Pero mira, en estos maltrechos lineamientos de Morena, para empezar habría que investigar pues a quién van dirigidos, porque yo veo que Javier May, gobernador de Tabasco, acusa a Adán Augusto de que el clima de inseguridad es su culpa, de haber metido al crimen organizado a través del secretario de Seguridad Pública. Uh-huh. Yo veo que la gobernadora Margarita del estado de Morelos acusa de fraude a Cuauhtémoc Blanco. Yo veo que Rocío Nale acaba de acusar de un fraude multimillonario al gobierno de Cuitláhuac García. La diputada de apellido Ili, Teresa Ili, acusa de violencia política de género a otro compañero suyo diputado, un patanazo que tuviste aquí que ya ni me acuerdo cómo se apellida, ni quiero acordarme, es una persona irrelevante, pero que es un verdadero majaderazo. Entonces, Adán Augusto acusa que Monreal compró libros de su propia autoría, se los autocompró. Entonces, yo creo que nadie miente, yo creo que en este caso dicen puras verdades las que están diciendo y ya no sabemos con quién van. ¿Más que un decálogo es como una confesión? Yo empezaría por decir, y me parece importante, porque es un tema recurrente en las mesas, el tema de Luisa María Alcalde, nuestra dirigente. Hay que decir, tenemos una gran dirigente en el movimiento, y a mí me parece increíble, construyeron ellos un cuadrito que andan moviendo todos los bots, la granja de bots que tiene Acción Nacional, en donde efectivamente ponen a los papás de Luisa María, ponen a la hermana y otros personajes. Yo empezaría por decir, fíjate, es curioso, el padre de Luisa María jamás ha tenido una posición en el gobierno. Pero estaba en el sindicato, nunca, ¿no? Eso no es el gobierno, es un abogado laboral, es un abogado reconocido que ha participado durante muchos años, pues más, fue amigo de mi abuelo, que fue abogado general de la UNAM de muchos años, reconocidísimo. La mamá de Luisa María, el último cargo público que tuvo fue en 2004, como contralora del gobierno. ¿Pero Andrés no Manuel está López en el Obrador. Consejo de Morena ahora? A ver, espérenme, público, el último cargo público que tuvo fue en el 2004. O sea, para que Luisa María hubiera influido en ese momento, tendría que haber tenido alguna posición, ¿no? Luisa María tenía 13 años cuando su mamá era contralora del gobierno de la ciudad. O sea, imagínate la mala leche que hay, ¿no? Y luego, pues, por supuesto que Luisa María construyó una carrera dentro del movimiento, fue la primer líder juvenil del movimiento. Son ustedes los que ponen Luisa María ha logrado también. Y luego quieren justificar solo algunos casos en específico. No, es que me parece que es de mala leche, ¿no? Tratar de decir que porque se apellida en alcalde, entonces ya hay nepotismo, fíjate. Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, exsecretaria de Gobernación. Berta María Alcalde Luján, fiscal. ¿Tienes cuál es el cuadrito? No, es que me lo acaban de pasar. Te lo pasó Triana seguramente. ¿No? A ver. Yo lo busqué en Twitter. Berta Luján en Morena. Karina Luján es otra. Es una prima. ¿Qué hace ella? Berta tiene también, déjame ir por partes. ¿Qué hace la prima? A ver, ya abajo le crearon ahí un montón de posiciones de primos luego, que están en posiciones, pues pero porque son parte de. Berta ha sido nombrada, fíjate, por Andrés Manuel López Obrador como propuesta para ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ya me imagino yo a Luisa María diciéndole, claro, a Andrés Manuel, oye, por favor, nómbrala o proponla. Pero por supuesto que no.
¿no? Fue directora del ISSSTE también, y esa parte me parece relevante. Es directora de la Fiscalía de la Ciudad de México, es fiscal de la Ciudad de México. Entonces, y además tiene una carrera intachable, o sea, tiene estudios en el extranjero, es licenciada en Derecho. Entonces, me parece verdaderamente que este es el mejor ejemplo de cómo la oposición construye narrativas sobre las rodillas, se inventa historias sobre las rodillas, utiliza un ejército digital para tratar de desacreditar a una persona que solo merece nuestro absoluto respeto. O sea, aquí el caso de nepotismo, amiguismo, influyentismo que decía el presidente, es que nepotismo es una cosa, amiguismo es otra, influyentismo es otra. Claro, por supuesto. No hay ninguna de estas en esa familia, ni en Batres, no, ni en por supuesto etcétera. que no. Bueno. Claro que no. Hay cosas más graves. Está la red de influyentismo de Andrés Manuel López Beltrán, alias el Andy, que es hijo de Andrés Manuel López Obrador, que logró ubicar a 17 compañeros suyos de la escuela en puestos claves, incluyendo la Secretaría del Trabajo y el Sistema de Administración Tributaria, que se han dado contratos a sí mismos, ¿no?, en empresas fantasmas, incluyendo empresas que acaban de arrestar a un amigo de Andrés Manuel López Obrador, de apellido Buentello, por el fraude de Segalmex. No me digas que es falso, es verdadero. Pero tú estás diciendo que Andrés Manuel es... No, yo no estoy diciendo nada de Andrés Manuel, yo estoy diciendo lo que acabo de decir. Pero a ver, hay cosas más graves. Esto no lo voy a decir yo, porque aquí Arturo siempre viene a despertar aquí en mí, recordarme una parte de mi cerebro, recuerdos interesantes. Dice, el señor padre de Luisa María Alcalde no es funcionario de gobierno, es un abogado laboralista, mientras Luisa María era secretaria del Trabajo. Eso se llama conflicto de interés. No lo digo yo, porque Arturo Alcalde Justiniani, que se llama este señor, era abogado de diversos sindicatos y esto lo acusó San Juana Martínez. San Juana dice, vino el padre de Luisa María Alcalde a ofrecerme dinero para fallar de un lado a otro. Ella secretaria del Trabajo y él abogado de sindicatos. Pero eso es que, se llama conflicto de interés. Toda la vida ha sido abogado de sindicatos. A ver, es que y entonces, no tienes claridad del concepto de nepotismo, no tienes claridad del concepto de conflicto de interés. O sea, es esta narrativa que ustedes construyen basada en mentiras y en falsedades. Arturo, lo que te acabo de decir no lo dije yo, lo dijo la López Obradorista San Juana Martínez. Hay denuncias, hay vocera nuestra, por favor. Es una López Obradorista y sí apoyó la campaña de Claudia Sheinbaum y te lo demuestro en este momento. Los hechos son esos. Okay. Era secretaria y él era líder de un sindicato de trabajadores. De muchos años, histórico. Eso no le quita a él la posibilidad de seguir ejerciendo una profesión, por favor. ¿En qué cabeza cabe, no? Yo siempre he puesto un ejemplo y lo pongo de veras, con mi hijo. Mi hijo Emilio estudia Ciencias Políticas y Economía en el ITAM, ¿no? Y si yo algún día llego a ser gobernador de mi estado, no te puedes sustituir. Y aquel, ¿no? Se le ocurre que quiere dedicarse en función de la carrera que está construyendo por mérito propio, ¿no? Pues a ser diputado, senador, lo que él quiera, ¿no? No puede haber una limitación porque yo me dediqué a esto antes, perdóname, hay un tema también de idoneidad y de mérito también. Sí. Es una locura. Es un debate interesante, es un debate interesante. A ver, eso te lo puedo llegar a conceder. Yo también creo que la meritocracia y el esfuerzo y la personalidad... No te la da el apellido. Estoy de acuerdo, solamente con una salvedad, Arturo, y te lo estoy diciendo muy respetuosamente, esto que te voy a comentar. A ver, yo creo que una persona que se apellida Alcalde, Batres, Monreal, tiene más oportunidades que un joven que se apellida Jiménez, Pérez, etcétera. No tiene la misma oportunidad. Quizá tenga más capacidad quien se apellida Batres, no lo sé, pero las oportunidades sí influyen. Los alcaldes nacieron, nada más decirlo, los alcaldes nacieron en la lucha, o sea, ¿en la lucha libre? En la lucha de Andrés Manuel López Obrador, en la lucha que tú lo conoces, bien, en la bien, lucha. No, bien, o sea, es muy distinto el ejemplo. Son diferentes a ti, tú naciste en el empresariado. son casos muy diferentes. Tú naciste en la lucha empresarial, es una cosa diferente. Segundos por cada uno para cerrar. Adelante, Jorge. Bueno, hay un dicho, porque voy a hablar también de estos lineamientos maltrechos de Morena, que hablan de evitar los lujos, el dispendio, las marcas caras. Ya hubieran multado a Arturo por el traje que trae puesto de 38,000 pesos. ¿Puedo ver la marca? ¿No? Ya lo hubieran multado en este momento. Pero ahí está, mira, claro sí, hay un dicho, ¿no? Que decían, no es pecado, pero no, pues no es pecado, no tiene nada de malo, no tiene nada. Aparte está bonito tu traje, pero te van a regañar, Es un traje normal, común y corriente, hombre, no puede ser. Adelante. Hay un dicho de Hayek que decía, los
comunistas piensan como el Che Guevara, gobiernan como Stalin, pero viven como Rockefeller. Aquí Venga. yo lo he tropicalizado. Los morenistas dicen que piensan como Zapata, pero gobiernan como Echeverría y viven como Slim. Porque aquí ya hay un dicho entre la gente: ¿en qué clase vas a viajar en el avión? ¿En clase turista o en clase Noroña? ¿No? Ya dicen que es en clase Noroña. Bueno. Ahí están los viajes de Noroña, los Lamborghinis de los diputados, los relojes de Adán Augusto, las camionetotas de Andrea Chávez, la casa gris de los López Beltrán, el ranchote de Pedro Aces. Gracias, Jorge. Están miles, los viajes en helicóptero y el yate de mi estimado Arturo. Adelante, Arturo. No tengo yate. Bueno, ya, dejarlo muy aclarado, claro, otra aclarado. mentira más. Y nada más dejar muy claro, ¿no? El pueblo no es tonto. Tonto es quien piensa que el pueblo es tonto. Y el pueblo sabe que somos un gobierno distinto. No es casualidad que ellos los hayan mandado al basurero de la historia y que hoy nosotras y nosotros representemos a la fuerza más importante, no solamente de México, del mundo. Y por eso tenemos un grande compromiso con el pueblo de México y en esa lógica esto viene nuevamente a recordarnos. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula.